Hola a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con contratos en particular y la idea es conocer la noción, el concepto del contrato y cómo se ubica el contrato dentro de la estructura del derecho en general, ¿no? Dónde lo vamos a encontrar a los contratos o de dónde lo vamos a ubicar a los contratos para poder estudiarlos. Para luego, después de esto, ver sus elementos más importantes y los efectos que produce. Pero comenzamos entonces con la noción del contrato y para eso los invito a ver una breve parte de un episodio de una de las series más conocidas del mundo, muy antigua, y donde su autor, Matt Groening, con mucha ironía y bastante humor, nos explica qué es un contrato. ¡Ah! ¡Vive los cielos! ¡Qué estropicio! ¡No! Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Vimos entonces, en palabras del doctor Hatz, que el contrato es un acuerdo legal que no se puede romper. Pero entonces, vamos a ver qué dice nuestro Código Civil. En el artículo 957 define lo que es contrato y nosotros vamos a resumirlo diciendo que el contrato es el acto jurídico patrimonial y bilateral y patrimonial. De esta premisa deducimos que primero el contrato es un acto jurídico. Y entonces, antes de introducirnos en el concepto del contrato, vamos a recordar algo de la ubicación del acto jurídico dentro del complejo conjunto de hechos jurídicos. Recordamos que los hechos jurídicos son cualquier acontecimiento, cualquier suceso humano o natural que pueda ser generador o que provoque efecto jurídico. Dentro de los hechos jurídicos distinguimos los que participa el ser humano, son los actos o hechos jurídicos humanos, y los hechos naturales en donde no participa el ser humano. Dentro de los primeros, a su vez, diferenciamos aquellos en los cuales participa una declaración de voluntad, donde el ser humano participa con una expresión de voluntad, y como la voluntad tiene varios elementos, esa declaración de voluntad tiene que ser con discernimiento, con intención y con libertad, que son los elementos internos de la voluntad, y además debe tener una exteriorización, que es el elemento exterior o externo de la declaración de voluntad y que es la forma. Y por otro lado tenemos los hechos humanos involuntarios, donde se carece de alguno de estos elementos. Dentro de los primeros, de los hechos humanos voluntarios, tenemos los lícitos y los ilícitos, aquellos que son conformes a la ley o contrarios a la ley, y nos quedamos con la primera categoría. Dentro de esta primera categoría tenemos los lícitos, tenemos los simples actos y los actos jurídicos. De toda esta clasificación podemos entonces deducir que los actos jurídicos son los hechos humanos, voluntarios, lícitos y realizados con la directa intención del sujeto de provocar o producir algún efecto jurídico. Entonces, el acto jurídico es un género que comprende una serie de sucesos que provocan efecto jurídico, siempre y cuando sean humanos, voluntarios, lícitos y con la directa intención de producir un efecto jurídico. Dentro de los actos jurídicos tenemos muchas clasificaciones. Actos jurídicos positivos y negativos, actos jurídicos formales y no formales. De las que nos van a interesar, tomamos dos de estas clasificaciones, la que clasifica los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales, y la que clasifica los actos jurídicos en patrimoniales y extrapatrimoniales. La primera clasificación distingue los actos jurídicos en donde basta la declaración de voluntad de una sola parte para producir un efecto jurídico. Son actos jurídicos unilaterales. En cambio,
los actos jurídicos que requieren la declaración de voluntad de dos o más partes denominamos actos jurídicos bilaterales. La otra clasificación distingue entre los actos jurídicos con contenido patrimonial, es decir, cuyo objeto es apreciable en dinero, actos jurídicos patrimoniales, de los actos jurídicos extrapatrimoniales, aquellos que no tienen un contenido o un objeto apreciable en dinero y que se refieren regularmente a las relaciones de familia o a los derechos personalísimos. De estas dos clasificaciones, actos jurídicos unilaterales y bilaterales y actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales, vamos a deducir el concepto del contrato y decir que el contrato es el acto jurídico bilateral, porque requiere de la participación de dos o más partes, y a su vez patrimonial, porque su contenido refiere a un objeto apreciable en dinero. Quedan fuera entonces de los contratos todos aquellos otros hechos jurídicos, por ejemplo, donde no participa un ser humano, hechos jurídicos naturales. Quedan fuera del contrato los hechos jurídicos involuntarios. Quedan fuera del derecho de los contratos los hechos jurídicos voluntarios, pero ilícitos, y tampoco forman parte de los contratos aquellos actos jurídicos que sean unilaterales, es decir, que requieran de la declaración de voluntad de una sola persona, por ejemplo, un testamento, por ejemplo, una promesa de recompensa o una oferta, y también quedan fuera del contenido o del colectivo de contratos los actos jurídicos extrapatrimoniales, es decir, que no tienen un contenido patrimonial. Por ejemplo, aquellos derivados de las relaciones de familia, como el matrimonio, o un acuerdo entre los progenitores sobre el régimen de cuidados de los niños o niñas, o aquellos vinculados a derechos personalísimos, por ejemplo, las disposiciones respecto del propio cuerpo. Por no tener contenido patrimonial, no forman parte del contrato. Concluimos entonces que el contrato es el acto jurídico bilateral, entonces, y patrimonial, y por ser patrimonial, el derecho de los contratos refiere al derecho de los negocios, y allí lo vinculamos estrechamente con la economía de los países. Bueno, luego de ver entonces el concepto del contrato, y gracias a la explicación de Matt Groening, vamos a ubicar ahora a los contratos dentro del esquema del derecho. Y la primera clasificación que podemos decir es que el derecho de los contratos se corresponde al derecho privado, por oposición al derecho público. Es verdad que en el derecho público también aparecen nociones análogas o similares a contratos, pero están influenciadas fuertemente por el carácter, digamos, particular que tiene el derecho público, donde hay un sujeto preferente que es el Estado. Entonces decimos que el derecho de los contratos es de derecho privado, es decir, regula las relaciones entre los particulares por oposición al derecho público, donde regula relaciones entre un sujeto muy especial, que es el Estado, en alguna de sus formas, nacional, provincial o municipal, y otros estados o los particulares. Otra ubicación de los contratos dentro del derecho es la relación o el vínculo que existe entre contratos y derechos patrimoniales. Los contratos integran el aspecto del derecho patrimonial. En este punto es interesante recordar cómo se clasifica al derecho, en este caso al derecho subjetivo, y podemos decir que lo clasificamos en dos grandes ramas al derecho subjetivo: derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Dentro de los derechos extrapatrimoniales vamos a encontrar a los derechos personalísimos, y recordamos su concepto, aquellos derechos que tiene cualquier persona por el solo hecho de ser un ser humano, independientemente de su edad, de su religión, de su estado civil, de su capacidad de hecho, de su formación o de su patrimonio. Esos derechos son inalienables, intransferibles, están fuera del comercio, son imprescriptibles y son inescindibles del ser humano. Y también dentro del derecho extrapatrimonial encontramos los derechos vinculados con las relaciones de familia. En cambio, dentro del derecho patrimonial encontramos los derechos personales, donde vamos a encontrar el contrato,
los derechos intelectuales y los derechos reales. Luego, ubicamos al contrato en relación al acto jurídico y en relación a las obligaciones. Con respecto al acto jurídico, algo ya hemos expresado. El contrato es una especie del género acto jurídico. Por lo tanto, en tanto especie, participa de todas las normas que regulan a su género. Por ejemplo, las normas referentes a el objeto del acto jurídico son aplicables directamente al objeto de los contratos. Las normas referentes a causa o a forma del acto jurídico también se aplican directamente a la forma y a la causa de los contratos. Y las normas vinculadas o relativas a las vicisitudes de los actos jurídicos, como por ejemplo las modalidades, condición, plazo y cargo de acto jurídico, y las nulidades que puedan afectar al acto jurídico, también son traspolables o se aplican a los contratos en tanto que es una especie de acto jurídico. En relación a las obligaciones, el contrato cumple un rol fundamental en relación con las obligaciones, y es que el contrato es la fuente más importante de obligaciones. Si bien es cierto, no es la única fuente de obligaciones, pues las obligaciones pueden nacer de cuasicontratos, de hechos ilícitos, o sea, delitos o cuasidelitos, y también de aquellos supuestos en que la ley prevé el nacimiento de una obligación. La fuente más importante de obligaciones son los contratos. Entonces, el contrato cumple el rol de ser causa fuente u origen de las obligaciones. Por último, en lo que tiene que ver con esta introducción, hablamos de la relación existente entre contratos y derechos reales. Para eso es interesante recuperar el concepto de derechos reales o aproximarnos al concepto de derecho real, y decimos que el derecho real es la facultad o es el derecho subjetivo, es el poder, dice el Código Civil, que tiene un sujeto, una persona, en relación directa respecto de una cosa. Es un vínculo directo entre el titular de ese derecho real, el sujeto, y la cosa. Por oposición al derecho personal, el derecho de los contratos, en los derechos personales encontramos un vínculo entre dos sujetos. Un sujeto al que la ley denomina acreedor, que tiene la facultad de exigir de otro al que la ley denomina deudor, una prestación de dar, hacer o no hacer, y que la puede exigir inclusive coactivamente, esto quiere decir contra la voluntad del sujeto deudor. En cambio, en el derecho real solamente existe un titular del derecho real y la cosa sobre la que recae, o sea, el objeto del derecho real. El esquema adoptado por el Código Civil argentino, ya desde Vélez Sarsfield, para el nacimiento del derecho real es el del título y el modo. Para que exista un derecho real, deben coincidir respecto de la misma persona y de la misma cosa, título y modo. El título del derecho real y el modo de adquisición de ese derecho real. O sea, que el derecho real solamente nace cuando se aglutinan título y modo. El modo más importante del derecho civil argentino es la tradición, o sea, la entrega voluntaria de la cosa, y en cambio el título suele ser el contrato. Para ejemplificarlo, podríamos decir que si yo compro un libro, un contrato de compraventa con un vendedor o un librero, voy a tener el título del derecho real, pero no voy a ser el dueño, sino hasta el momento en que el librero me entregue ese libro, la tradición voluntaria de la cosa. Quiere decir que si la entrega fuera dilatada unos días o un tiempo, hasta que el librero no entregue la cosa prometida, el libro, el comprador, en el ejemplo yo mismo, no voy a poder ser dueño de ese libro sino hasta el momento de la entrega. Y si nunca se produce esa entrega, nunca voy a tener el derecho real de dominio sobre esa cosa. Si esa persona, el comprador, en el ejemplo yo mismo, voy a tener todas las facultades, las prerrogativas y los derechos que como acreedor tiene cualquier sujeto en relación a su deudor. Es decir, voy a poder exigir del deudor que entregue la cosa, inclusive coactivamente. Voy a poder comprar la cosa de una tercera persona, repitiendo el costo o el gasto que esto significa del verdadero deudor, o voy a poder pedir una indemnización por el incumplimiento de la prestación.
facultades que están previstas en el artículo 730 del Código Civil y Comercial y que refiere a los efectos de las obligaciones respecto al acreedor. Pero no voy a tener derecho real de dominio sobre ese libro, sino hasta el momento de que se produzca la entrega de la cosa. De esta manera, entonces, vemos que, a diferencia de lo que ocurre entre contratos y obligaciones, donde el contrato es fuente o causa origen de la obligación, entre derecho real y contratos no sucede el mismo efecto, puesto que el contrato no es fuente de derechos reales, sino que suele formar parte de uno de los dos elementos del derecho real. El contrato suele ser título del derecho real, pero que sin el modo no hace nacer el derecho real. El contrato entonces no es fuente de derecho real, no hace nacer derechos reales, aunque suele ser título del derecho real. Nos despedimos de esta primera clase sobre el concepto del contrato. Hemos visto la noción o el concepto, un abordaje introductorio al concepto del contrato y su ubicación dentro del esquema general del derecho. Para la profundización de este tema, les recomiendo cualquier bibliografía, inclusive aquella anterior a la sanción del Código Civil y Comercial, puesto que estos aspectos del concepto de contrato y su vinculación, ubicación dentro de la estructura del derecho no han mutado con el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, uno de los libros clásicos en la materia es el libro del doctor Jorge Mossetti Turraspe, que aborda este tema de una manera muy clara y breve, o cualquier otro libro de los que hayamos trabajado en la bibliografía. En próximos encuentros vamos a referirnos a los elementos que componen el contrato. Hasta pronto.